Hola, mi nombre es Arianna y hoy estaré hablando sobre un libro llamado El Caballero de la Armadura Oxidada. Este libro nos habla sobre la vida de un hombre que siempre buscó demostrar que era una persona buena, gentil y cariñosa. Él encontró que la mejor manera para hacerlo era siendo caballero. Sin embargo, la historia nos habla de cómo él se obsesiona con este trabajo, dejando prácticamente a un lado a su familia y dedicándose completamente a su trabajo, llegando al punto en que nunca se quitaba su armadura con tal de estar listo para cualquier batalla o cualquier situación que se diera. Como cualquier persona, él tiene una vida bastante normal. Trabajaba, tenía su familia, tiene una esposa y tenía un hijo. Era bastante bueno con su familia y les daba bastante atención y amor. Pero él amaba, entre comillas, tanto a su trabajo que poco a poco se fue obsesionando, dejando a un lado a su familia. Llega al punto en donde nunca se quita su armadura, empieza a tener problemas con su esposa y ni siquiera su hijo recordaba bien el rostro de su padre. A medida que la historia avanza, podemos relacionar la obsesión que este hombre tenía con su trabajo con nosotros mismos. Cuando nos obsesionamos con alguna actividad que nosotros hacemos, algo que nos gusta, o simplemente cosas que a veces ni siquiera nos gustan, como es el caso. Él en la historia cuenta que él ama su trabajo, obsesionándose así. Sin embargo, se va dando cuenta que él nunca amó ese trabajo. Simplemente amaba la idea que él tenía de ser capaz de demostrar a todos los demás que tenía esas cualidades buenas dentro de él. Sin embargo, cuando lo relacionamos con nuestra vida diaria, podemos pensar que nosotros somos iguales. A veces buscamos demostrar siempre a los demás ser los mejores, pero eso nos lleva a apartarnos de nuestra familia y de las personas que en verdad nos aman y las personas que en verdad nos conocen y saben que somos buenas personas. Porque hoy día el ser humano siempre busca demostrar, busca superioridad, busca ser mejor que los demás, dejando a un lado lo que en verdad lo hace feliz. A todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas que encontramos alguna actividad que realizamos y de repente dejamos todo a un lado y solo nos enfocamos en esa actividad. Incluso dejamos de sentir hambre, sueño, porque estamos obsesionados con esa actividad. Y siempre pasa que cuando estamos en ese punto, las personas a nuestro alrededor o las que conviven con nosotros se sienten rechazadas porque ya no les dedicamos tiempo. Ese fue la, ese fue el mismo caso que sucedió con el caballero, pero fue aún más grave. Cuando el caballero se da cuenta del error que había cometido al estar tanto tiempo sin quitarse su armadura, ya que él dormía, comía y todo lo hacía con su armadura puesta. Ya cuando él se da cuenta es por medio de su pareja, que le transmite esas quejas, esas molestias que ella tenía, debido al ruido que hacía su armadura y al hecho de no poder ver a su pareja y que su propio hijo tampoco lo conociera, no recordara su rostro porque ya había pasado mucho tiempo manteniendo su armadura encima. Cuando él ya se da cuenta de esto e intenta quitársela, no puede hacerlo. Esto es lo mismo que pasa con nosotros. A veces cuando hacemos alguna actividad, incluso puede también relacionarse con vicios. Cuando intentamos deshacernos de esos vicios, es difícil porque el cuerpo se acostumbra. Así sea algo que no nos guste, si lo hacemos una y otra vez todos los días, llegamos al punto donde nos acostumbramos y al momento de querer separar esa actividad de nuestra vida, se nos dificulta. Y el problema no es solo que se nos dificulta dejar de hacer esa actividad, sino que cuando ya llegamos al punto donde nos damos cuenta, ya las personas a nuestro alrededor están heridas debido a la ausencia de nuestro ser en la vida de ellos. También a medida que pasa la historia dentro de este libro, pasan varios sucesos.
Uno de ellos también es cuando ya el caballero conoce a un mago llamado Merlín, el cual lo ayuda a librarse de esa armadura. Y este mago lo que le enseña a él es que gracias o por medio de los sentimientos es que él se logrará quitar de su armadura. Llega al punto donde el caballero reflexiona y se da cuenta de todo el sufrimiento que hizo pasar a su esposa y empieza a llorar. Y que gracias a esas lágrimas la armadura se oxida y poco a poco se va desmoronando, librándose así el caballero de su armadura. Esto también nos deja una reflexión y es que las armaduras lo que hacen es protegernos o evitar que lo externo nos afecte a nosotros, a nuestro cuerpo. Volverse una persona, relacionándolo ya con los sentimientos, una persona que siempre carga sobre sí una armadura, o por así decirlo, una barrera que evita el ingreso de sentimientos, evita encariñarse con otras personas, y que constantemente mantiene esa barrera, esa persona también va a llegar al punto donde se acostumbra a no sentir nada. Y eso también causa heridas en las personas que nos aman o que nos quieran de verdad. Poco a poco en la historia nos muestra cómo él llora, empieza a sentir, empieza a analizar y a darse cuenta de lo que tiene a su alrededor. Y que gracias a eso su armadura se oxida y se cae. Esto nos deja una reflexión de que nunca es tarde para arrepentirnos o para querer mejorar o arreglar los daños que hemos hecho. Cabe destacar que siempre van a haber cicatrices, ¿no? Pero así como el caballero fue capaz de quitarse su armadura, todos somos capaces de librarnos de algún vicio o alguna obsesión que tengamos que nos haga mal o que le haga mal a nuestras personas más allegadas. A medida que avance la historia, el caballero debe cruzar 3 castillos: el del silencio, el del conocimiento y el de la voluntad y la osadía. Los 3 son muy importantes, ya que en la vida real también nos muestran, como por así decirlo, las etapas para que una persona se libre de esa armadura que haya creado. Primero es darse cuenta del problema que está teniendo, que sería pasar el castillo del silencio. Segundo es conocer el daño que está haciendo y conocer el daño que se hace a sí mismo. Y como último, y siento yo que también es el más importante, que es el de la voluntad y la osadía, se ve reflejado en que para poder librarnos de eso que nos está afectando, no es necesario, lo único que necesitamos no es conocerlo y estar conscientes del problema, sino ser valientes, tener la osadía y la valentía de tomar la decisión de librarnos de eso que nos está haciendo mal. Por eso siento que este libro nos muestra, como por así decirlo, las etapas o el proceso que una persona con algún problema, algún vicio o alguna obsesión esté pasando y cómo puede llegar a librarse de ella. Al final de la historia, nunca sabemos si el caballero regresa o no con su esposa o si su esposa lo perdonó. Pero algo muy importante que mencionó Merlín, que era el mago dentro de la historia, es que él no solo tenía que cambiar y que librarse de su armadura por su esposa, sino por sí mismo. Y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta, ya que a veces todo lo hacemos por los demás y lo principal somos nosotros mismos, porque si nosotros no estamos bien y no somos felices, no vamos a ser capaces de hacer felices a los que estén a nuestro alrededor.